Vamos a abrir el canal con una excelente partida que le ganó el genio cubano José Raúl Capablanca a uno de los mejores jugadores de la época, el maestro Ninzowitz. El entendimiento que tenía Capablanca de las posiciones era simplemente magnífico. Sin mucho trabajo, había curtido un juego muy avanzado a su época. Da gusto ver partidas de genios así. No me enrollo más y vamos a empezar la partida. Espero que disfrutéis. Con las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil B5 y D6. Llegando de lleno a la defensa Steinitz. Capablanca escogía estos tipos de planteos, ya que no destacaba por ser un fuerte jugador teórico, de gran conocimiento teórico, sino por entender muy bien las posiciones. Entendía para su época muy bien las posiciones, así que prefería estos planteos más sólidos para no entrar en duelos teóricos y llegar rápido a un cara a cara, a un tú a tú. D4 fue la continuación de Ninzowitz, alfil D7 y alfil por C6, una jugada muy interesante. A cambio de la pareja de alfiles, las blancas quitan presión sobre su centro y lo solidifican un poco más. Tras alfil por C6, dama de 3, gozan de un centro de peones sólidos. Capablanca decidió tomar en D4, caballo por D4 y ahora realizó una jugada muy criticada. Y lo cierto, bueno, la jugada es G6, que realmente tiene mucho sentido. Lo primero, le quita la casilla F5 al caballo. Prepara el desarrollo de su alfil por G7, donde estará muy cómodo y ejercerá una fuerte acción sobre la gran diagonal. Además de que, bueno, bajo rocarse, jugar con torre 8, presionar sobre 4, parece una jugada con bastante sentido. Pero tiene una contrapartida, y es que tras la jugada alfil G5, esta clavada es muy molesta para las negras ahora. Por ejemplo, alfil G7, enroque largo, y si ahora aquí las negras decidieran enrocarse, ya sería un error. Hay aquí una combinación táctica donde las blancas ganan la partida. Después de caballo por C6, peón por E5, las negras tienen que comer porque el caballo está clavado, si no lo perderían. Peón por y dama F3. Se está tocando la dama y se está poniendo más presión sobre el punto F6. Además de que con la jugada E5 hemos habilitado la casilla E4 del caballo, desde donde seguirá poniendo presión. La única jugada que sigue defendiendo el caballo es dama E7. Y tras caballo E4, la presión continúa sobre ese caballo de las negras y no hay forma de seguir defendiéndolo, así que lo han perdido. Por supuesto, las negras no tienen por qué enrocarse y pueden jugar primero H6. Esto obliga un poco al alfil a decidirse. Mantendríamos la clavada, enroque, F4, y ahora la posición de las negras no es que esté perdida, pero es muy complicada. La verdad es que aquí las blancas simplemente van a hacer jugadas del tipo, por ejemplo, H3, perdón, H3 para controlar la casilla G4, evitar saltos de caballo G4, una posible dama que aterrice en esta casilla, llevarán a la torre A1, tomarán medidas profilácticas con rey B1 y en algún momento buscarán algún tipo de 5 y gozarán de una muy buena posición. Pero es que las negras no lo tienen tan sencillo. Por ejemplo, la jugada torre 8, que parece que tiene bastante sentido, poniendo presión sobre el punto de 4, ya sería otro error, debido a otra combinación táctica muy parecida a la anterior, caballo por C6, peón por y E5. Están obligadas a comer las negras porque, bueno, debido a esta clavada, si intentan algo como G5, bueno, comerían simplemente en F6 y el alfil estaría tocado, perderían pieza. Y tras peón por, dama por D8, torre por, intercambiamos todo en D y ahora peón por. De nuevo otra vez esta molesta clavada. Las blancas, las negras no pueden quitar su caballo, si hacen G5, lo mismo de antes, comemos en F6, el alfil está tocado, estamos ganando piezas, aunque nos coman aquí, nosotros nos comemos este alfil. Así que esta posición sería muy complicada, habría puesto muchos problemas a Capablanca. Sin embargo, Capablanca cuando jugó G6 lo que realmente estaba proponiendo era una entrega de peón, que con buen criterio evaluó que iba a estar muy bien compensada. La entrega fue aceptada por Ninzowitz, así que después de jugadas caballo por C6, peón por, dama 6, dama D7, no sirve C5, simplemente por dama C6, jaque, dama D7 no es posible porque la torre estaría en el aire, caballo de 7 parece única, y alfil G5, una jugada muy buena. El alfil no puede ser capturado porque la torre, bueno, se perdería simplemente. Y alfil E7 parece una jugada única. Alfil por, de nuevo, no podemos capturar de dama porque la torre la perderíamos. Rey por y caballo de 5. Y ahora vemos cómo toda la posición negra se desmorona.
2 peones de menos, una posición muchísimo inferior, no tienen ningún tipo de compensación. Así que la jugada C5 no sirve, por lo tanto, dama de 7 parece una jugada única, forzada. Dama B7, torre C8 y dama por A7, aceptando la entrega del peón. Y bueno, con buen criterio Capablanca ha entregado el peón, porque sabe que la pérdida de tantos tiempos con la dama, sumada al contrajuego en base de torre A8, torre B8 y la fuerza que ejerce este alfil por esta gran diagonal, va a compensar muy bien ese peón. El caballo en algún momento aterrizará en la casilla C4, poniendo aún más presión. Y lo cierto es que hoy en día, en los tiempos del gambito Volga, esto es muy conocido, pero es que estamos hablando de 1914. De aquella del gambito Volga no se conocía, es increíble que Capablanca haya llevado tan buena comprensión de esta posición. Alfil G7, enroque y dama 6, esto quizás ya sea otra pequeña imprecisión. Parece que la jugada que tenían que haber realizado las blancas es F3. La idea de F3 es muy simple, va a reorganizar la dama por F2. Y ahora van a jugar con un esquema muy típico en las posiciones tipo Volga, seguido de alfil de 2 sosteniendo el caballo de C3 y continuando con B3 y A4. Esta configuración de peones es una configuración óptima contra el Volga. ¿Y por qué? Bueno, primero, tienes peón de más. Si consigues parar ese contrajuego que están creando las negras sobre tu flanco de dama, se podría decir que ese peón ya es más sano y no estaría tan bien compensado. De tal forma que con esta configuración lo primero que conseguimos es, en el momento que quitemos la torre y el caballo de aquí, el alfil estaría apuntando a la nada, que daríamos un poco de fuerza sobre el alfil. Estamos cubriendo la casilla C4, que habíamos dicho que era muy importante porque un caballo podría aterrizar en ella, desde donde estaría muy bien situado. Cuando las torres llegan a A8 y B8, antes estaban presionando muy bien el flanco de dama, sin embargo contra esta configuración pues empiezan a chocar un poco contra los eslabones, de tal forma que chocaría contra 4 que está bien defendido por el peón de B3 y esta chocaría con el peón de B3 bien defendido por el peón de C2. Es cierto que en el Volga normalmente las blancas disponen de la casilla B5 para taponar un poco el contrajuego de las negras en este tipo de posiciones. Y claro, ahora es prácticamente imposible con estos peones doblados de que esa casilla acabe bajo el control de las blancas. Pero es que no la necesitan, la diferencia es que en el Volga se requiere porque no hay un peón en C2 que defienda el de B3. Entonces las negras consiguen un contrajuego muy rápido sobre ese peón de B3. Si el caballo no llegase a taponar, pues simplemente el peón de B3 acabaría sucumbiendo. Pero es que ahora necesitamos, con un sano peón en C2, lo apoya muy fácil. Así que parecía esta la opción más sana para Nizowicz. Sin embargo, he escogido dama 6, que ya es una pequeña imprecisión, como os digo. Y después de torre F8, dama de 3, Capablanca realiza la jugada dama de 6, una jugada muy buena. Toma control de la importante casilla de C4 y además habilita un circuito al caballo. La casilla de 7 queda habilitada para el caballo, desde donde saltará de 5 con ganancia de tiempo y desde donde llegará a C4. Por lo tanto, esta jugada tiene mucho sentido con la posición, ya empieza a poner en problemas a las blancas. De tal manera que después de estas jugadas, las blancas hicieron alfil de 2, que ya parece un error. Quizás lo más recomendado aquí sería alfil F4, con la idea de que si caballo E5, bueno, simplemente alfil por E5 y eliminamos este poderoso caballo. Es cierto que ahora las negras no iban a perder este final debido a que este alfil es muy bueno. Sería muy difícil que... Aquí ya tendrían compensación de sobra por el peón. O sea, en cierto modo con esto las blancas están renunciando un poco a ganar, pero es que realmente en el momento en que el caballo llega a C4, las blancas están luchando por ganar o por hacer tablas. Dama E2, caballo C4, tocando en B2, torre B1, y ya empezamos a ver cómo empiezan las negras a colocar las piezas para que el flanco de dama colapse. Aquí hicieron A4, otra continuación podría ser B3, pero bueno. Después de caballo por D2, dama por D2, viene una jugada muy típica en las posiciones Volga, torre A3, bloqueando el peón de A, o sea que no alcance la configuración óptima. Luego las negras pondrán presión sobre el caballo. Una vez que este caballo abandone su posición, el peón de A va a caer. Si el peón de A cae,
una torre se instalará en A2 y después con algún dama C5 empezará a poner mucha presión sobre el punto C2, lo cual dejará a las blancas con una posición muy desesperada. Si hubieran hecho alfil E1 para intentar mantener ese alfil, simplemente las negras ahora ya no buscarán ganar por el flanco de dama, sino que realizando la ruptura D5 empezarán a poner mucha presión sobre el centro. No es posible la captura en el peón D5 por la pérdida de pieza tras dama por E2. Si B3, caballo D6. A4, consiguiendo la configuración óptima, pues F5, poniendo más presión sobre el centro. Y aquí las blancas ya tienen una posición muy delicada. Bueno, la jugada de la partida fue A4 y tras caballo por D2, dama por D2, dama C4, poniendo una buena casilla para la dama, donde aumenta la presión sobre el punto C3, pone un ojo A4, torre FD1, torre B8 y dama E3 y torre B4. Aquí vemos como la torre se instala en una buena posición, desde donde toca tanto el peón de A4 como el peón de B2. Además prepara que su compañero se doble por B8, poniendo más presión sobre B2. Y también, una vez que las torres se doblen, empiezan a haber ideas con alfil por C3. Las blancas no pueden recapturar debido a torre por B1 ganando la torre. Las blancas intentan buscar algún tipo de contrajuego. Cuando tienes una posicionalmente perdida, valga la redundancia, pues intentas buscar algún tipo de dinamismo, porque si no haces nada e intentas ir con un juego normal, obviamente vas a ser superado. Alfil D4 jaque, rey H1 y torre a B8. Las blancas no intentan ya recuperar el peón, puesto que esto ya sería seguramente un error. Esto daría muchas posibilidades a las blancas de hacer tablas con algún dama 7, algún tipo de contrajuego. Esto no es necesario. Cuando tengas una ventaja posicional tan grande, una compensación tan grande, simplemente aumentando y aumentando la presión, el flanco de dama donde estás presionando acabará colapsando. Torre por D4 fue una drástica decisión quizás tomada, pero tampoco es que tuviera otra jugada. Por ejemplo, se amenaza alfil por C3. Las blancas no pueden retomar porque caería la torre de B1. Si quitamos la torre de B1, las blancas simplemente entrarían en B2. El caballo se tendría que ir y entrarían en C2. Si intentamos defender la torre de B1 de alguna forma, no se puede, porque la única jugada posible es dama C1, pero esto no ayudaría nada, porque después de alfil dama C1, alfil por, peón por, la dama estar por delante de la torre no ejercería esa opción de defensa. Torre por B1 y simplemente ganaríamos la torre. Por lo tanto, torre por D4 parece forzado y después de dama por D4 la posición está ganada, está técnicamente ganada. Y bueno, simplemente vamos a ver cómo lo hizo Capablanca de una forma con una muy buena técnica, muy fácil todo. Las blancas intentan buscar algún tipo de contrajuego con el peón de H, llevarlo quizás hasta H6, buscar algún dama F6, pero esto más que contrajuego se quedó en una debilidad. Ahora Capablanca va a traspasar la dama hasta H5, desde donde lo empezará a presionar. Torre por B2, dama D2, dama C5 ya con la idea de llegar hasta H5 y presionar esa nueva debilidad. Torre 1, dama H5, torre A1 rectificando un poco el error, porque bueno, se amenazaban torre por C2 y tras dama por C2 simplemente dama toma H4, la jaque, la torre estaría en el aire. Torre A1, dama por H4, rey G1 y ahora Capablanca vemos cómo poco a poco va imponiendo su ventaja. Lo que está pretendiendo ahora es que el peón vaya avanzando. Mientras más avanzado esté por este tipo de posiciones en que tienes calidad de más débil es y más fácil va a ser de capturar. Dama C5, E5, habilitando un poco la casilla E4 del caballo, que veremos ahora para qué. Dama por E5, torre A4, dama T5, colocando de nuevo la dama, rey H2 y D5. Torre por A7 es perfectamente jugable. Pero lo cierto es que daría un pequeño contrajuego a las blancas con caballo 4, daría algún chance de victoria a las blancas. No es que pase nada, por ejemplo, dama E5, si rey H1 puede haber algún dama E7, si torre por dama H4 y bueno, aquí habría un mate.
Pero es que esto es totalmente innecesario. Capablanca simplemente siguió con D5, poniendo control sobre la casilla 4, evitando cualquier tipo de contrajuego. Y tras torre H4, torre A7, torre por A7, caballo D1, las blancas sin darle tiempo a que Capablanca realizase su jugada, abandonaron. Dijeron que esto ya era suficiente. Y bueno, esta ha sido la partida que queríamos enseñaros. Queríamos también remarcar que, bueno, esta partida fue jugada en 1914, en una época donde el Volga no se conocía. Es increíble que Capablanca haya llevado con tan buen criterio esta posición y la haya entendido hasta el punto que jugó G6. Así que, bueno, esperemos que hayáis disfrutado la partida y muchas gracias por ver el vídeo.